Ecos, ecos, ecos. The horror. La gallina negra del ritual. Quiero compartir con ustedes una historia de verdadera brujería. Tal vez no asuste mucho pues no hubo tantos eventos sobrenaturales, pero lo que sí les puedo decir es que después de esta experiencia mi esposo comprendió que la brujería existe y puede llegar a ser mortal. Mi nombre es Graciela y esta es mi historia. Todo comenzó cuando mi esposo de nombre Juventino y yo trabajábamos como cuidadores en un rancho en Valle de Bravo. Parecía que la vida por fin nos sonreía, pues teníamos un techo, comida y una rutina tranquila en aquel lugar rodeado de naturaleza. Por si se preguntan, nunca tuvimos hijos y para ese entonces ya éramos personas algo entradas en edad. Pero la tranquilidad de ese rancho nos duró poco, porque un día el dueño del rancho, quien siempre había sido amable y confiaba en nosotros, falleció de repente. Fue un golpe duro, no solo por la pérdida en sí, sino porque las cosas para nosotros comenzaron a cambiar rápidamente, y no para bien. No pasó mucho tiempo antes de que los hijos del dueño tomaran el control y sin miramientos decidieron vender la propiedad. La primera cosa que hicieron fue echarnos a Juventino y a mí, sin darnos tiempo siquiera para encontrar otro lugar. Para nuestra tristeza, no teníamos a dónde ir, no teníamos un solo peso ahorrado, y apenas nos alcanzaba para vivir día a día. Y allí estábamos, sin casa, sin rumbo, y apenas con unas cuantas pertenencias en una bolsa. Lo peor fue que en ese momento, me di cuenta de que no teníamos a quién recurrir. Entonces, al vernos completamente solos, decidimos buscar un nuevo destino, esperando que con nuestra compañía y apoyo fuera suficiente para salir adelante. Aún recuerdo el día que llegamos a Toluca, era una ciudad que apenas conocíamos, y de noche el frío se sentía más duro que nunca. Pasamos a vivir en una plaza, en medio de la ciudad, con el cielo como nuestro techo, y la incertidumbre como nuestra compañera. Creo que esta fue la etapa más dura de nuestro matrimonio, pero en especial, las noches de lluvias torrenciales en donde solo nos cubrían unos cartones viejos, recubiertos por plásticos que recogíamos de la basura. Nunca en mi vida pensé que Juventino y yo acabaríamos pidiendo limosna para tener algo de comer. Pero sí, así fue. Nos encontrábamos en una situación desesperante y la impotencia de ver a mi esposo en esa situación me rompía el corazón. A veces en las noches, lo veía mirar al cielo con los ojos perdidos, como si intentara encontrar en las estrellas alguna luz de esperanza o alguna respuesta a nuestros problemas. Y fue precisamente en esa plaza, donde una tarde sin esperarlo, aparecieron el señor Juan y doña Lourdes. No sé qué los hizo detenerse junto a nosotros, pero recuerdo que se acercaron despacio, casi como si no quisieran asustarnos. La señora Lourdes tenía una expresión amable y el señor Juan se veía serio, pero en sus ojos había algo de compasión. Nos preguntaron nuestros nombres y luego, el señor Juan fue directo al grano. ¿Les interesaría un trabajo en un rancho? Tengo una propiedad en Ixtapan de la Sal, cerca de aquí, y necesito gente para cuidarla y trabajarla. Te confieso que en ese momento, mientras escuchaba a aquel hombre hablar, me sentía entre la incredulidad y la esperanza. Juventino, siempre más cauteloso, le lanzó una mirada desconfiada, pero también era evidente que no teníamos muchas opciones. Así que después de hablar unos minutos, y aunque no estábamos completamente seguros de ellos, decidimos aceptar. La necesidad nos hacía confiar en cualquier oferta que pareciera sincera. Y así, ese mismo día nos llevaron hasta Ixtapan de la Sal, donde comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas. Gracias a Dios, las cosas comenzaron a mejorar poco a poco, y no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a ganar algo de dinero. Te juro que cada moneda que llegaba a nuestras manos se sentía como una bendición.
En la propiedad del señor Juan y doña Lourdes, además de cuidar el rancho, nos permitían plantar y criar animales para vender en la ciudad. Eso en verdad fue una gran ayuda para nuestra pobre economía. Recuerdo que Juventino se encargaba de todo con dedicación y cada mañana bien temprano cosechaba verduras frescas, recolectaba algunos huevos y agarraba unas cuantas gallinas para cargar la carreta y salir al pueblo a vender. Entonces, un día apareció en nuestras vidas doña Clarinda, una vecina del rancho que empezó a comprarle gallinas a Juventino. Pero había algo curioso en la mujer, y es que siempre pedía que fueran gallinas negras. Al principio nos pareció extraño, pero como era buena clienta, Juventino no le daba importancia. Al contrario, comenzó a comprar pollitos negros, para tener suficientes para ella. Y no es que uno sea chismoso, pero la insistencia de doña Clarinda en las gallinas negras se nos hizo rara. Era la única que pedía algo así, y aunque no decíamos nada, en mi cabeza me hacía mil preguntas. Un día mientras conversaba con una vecina sobre esto, no pude resistir, y le comenté sobre la peculiar demanda de doña Clarinda. La vecina me miró sorprendida, y bajó la voz como si fuera a contarme un secreto. ¿De verdad no sabes?, me dijo con un tono casi de secreto. Clarinda es bruja, una bruja de las que hacen trabajos en el monte cerquita del cruce de caminos, y por eso necesita gallinas negras. Te juro que en ese momento sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza, pues la idea de que Clarinda usara esas gallinas para cosas así me dejó intranquila, aunque traté de disimular frente a la vecina. Desde entonces, el asunto de las gallinas negras y Clarinda me daba vueltas en la cabeza. Pero a fin de cuentas pensaba yo, ella nos compraba y pagaba correctamente, y lo que hiciera después con las gallinas no tenía nada que ver con nosotros. Pero aún así, no podía dejar de pensar en ello, como si una sombra hubiera entrado en nuestras vidas sin darnos cuenta. Y esa noche, cuando Juventino llegó a casa después de un largo día de trabajo, no pude evitar contarle lo que me había dicho la vecina. Pero apenas mencioné la palabra bruja, él se rió y me miró como si estuviera hablando de cuentos de miedo. Ay, mujer, eso son puras habladurías. ¿A poco crees que alguien va a gastar una gallina en cosas de brujería? Mira, hay tanta gente que ni tiene que comer y me vas a decir que esta señora las compra para hacer rituales. Eso es pura tontería. Y que si fuera cierto o no lo que decían, a nosotros no debía importarnos, lo único realmente importante era venderle las gallinas, ya que Clarinda nos compraba 4 o 5 cada semana, lo que para nosotros era un excelente negocio. Pero unos días después, tuve que acompañar a mi esposo a la ciudad para comprar algunas semillas y otros suministros para las gallinas. Cuando estábamos de regreso ya caía la noche, y al avanzar por el camino de terracería que conducía al rancho, la divisamos a lo lejos. En la penumbra, vimos a la tal Clarinda. Llevaba ropas blancas que destacaban en el inicio de la noche, y un sinfín de collares y anillos que brillaban con el último resplandor del atardecer. Estaba en el cruce de caminos, en ese punto donde habíamos oído que también se llevaban a cabo cosas extrañas. Mira, es Clarinda, le dije a mi marido. Es cierto, ahí está haciendo uno de esos trabajos, exclamó él. Nos quedamos observándola desde lejos, deteniéndonos en una parte escondida del camino sin hacer ruido. La vimos realizando su trabajo con mucha concentración, como si cada paso y cada movimiento tuviera un significado establecido. Cuando finalmente terminó, se fue sin prisa, como si estuviera completamente segura de que nadie la había visto. Después que ella desapareciera en la lejanía, reanudamos nuestro camino de vuelta al rancho, pero yo quería pasar lo más lejos posible del trabajo que ella había realizado. Pero sin otro lugar por donde cruzar, al irnos acercando vimos lo que ella había dejado ahí. Habían velas negras encendidas, papeles manchados que parecían tener gotas de sangre y unas pequeñas botellas con líquidos extraños que no reconocía. Y en medio de ese trabajo de brujería, estaba el pollo que Clarinda había comprado a Juventino. Sí,
el pollo estaba allí recién sacrificado, y de hecho aún se movía ligeramente, dando los últimos coletazos de vida. No quería ni acercarme, mucho menos pasar cerca de eso, pero Juventino testarudo como siempre, detuvo nuestro carromato justo al lado del trabajo. Y con el ceño fruncido le pedí: «No toques eso, por favor deja ese animal donde está». Pero sin escucharme, Juventino bajó del carromato, se acercó al pollo y me dijo: «No voy a dejarlo aquí. Mira, aún está vivo, apenas se mueve, pero sigue fresco. Me lo llevo para la cena, hoy mismo lo pondré en la olla». Me horrorizó su decisión y traté de persuadirlo diciendo: «Por favor déjalo, no lo toques. Esto no es correcto, ni sabemos lo que esa mujer hizo con el pollo. Hay otros en el gallinero, ¿por qué no tomas uno de esos? No necesitamos este para nada». Sin embargo, Juventino se reía de mis advertencias y no se detuvo hasta que subió el pollo al carromato, en contra de mi voluntad. Al llegar a casa, Juventino no perdió tiempo, puso a hervir el agua para desplumar al animal y comenzó a preparar los condimentos. Y yo con mi voz nerviosa le supliqué: «Juventino, no lo hagas, tenemos suficiente, hay más pollos en el corral, no necesitamos este para nada». Pero él no quiso escuchar, seguía riendo, convencido de que mis miedos eran infundados, y no se calmó hasta que colocó al desafortunado pollo en la olla. Y sí, como lo escuchas, mi esposo cocinó un pollo que fue utilizado en un trabajo de magia negra, y tengo que confesar que el olor era realmente delicioso. Era un aroma de pollo bien sazonado, con el caldo recién hecho que impregnaba toda la casa, pero aún así, ni me acerqué a la olla, y solo percibí el olor desde lejos. De hecho, preferí no cenar con Juventino, tomé mi plato pero solo con el caldo sin el pollo, y me fui al patio a comer mientras él se deleitaba en la cocina. Cuando terminó se acercó a mí, y con una sonrisa burlona me dijo: «Mira, aquí estoy, vivito y coleando, comí el pollo y estoy como si nada. Y te diré una cosa, este ha sido el mejor pollo que he probado en mi vida. Fue una delicia, el pollo más sabroso que he comido hasta hoy». Luego con un aire de soberbia agregó: «Ahora voy a pasar siempre por la encrucijada. Si te pones a pensar es ganancia doble, vendo el pollo, y luego me lo como yo mismo». Pero esa misma noche, él empezaría a pagar su error. En plena madrugada, me despertaron los quejidos de Juventino, retorciéndose en la cama. Cubierto de sudor se quejaba de un dolor de estómago insoportable. «Ay, me duele el estómago, me duele», repetía entre gemidos. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que todo era culpa de ese maldito pollo, no podía ser otra cosa. Salté de la cama y corrí a la cocina para prepararle un té de boldo, que dicen es bueno para el malestar estomacal. Juventino también se levantó detrás de mí, tambaleándose y sin poder sostenerse bien. Fue entonces, al girarme para ver si estaba bien, cuando me llevé el mayor susto de mi vida. Juventino estaba detrás de mí, con el rostro completamente desfigurado, lleno de manchas rojas que se extendían por su cara y bajaban hasta su cuello, y su piel estaba tan hinchada que apenas podía abrir los ojos. Ese hombre, que hasta hace unas horas era el mismo de siempre, ahora parecía irreconocible. Lo único que pude hacer fue aplicar una pomada antialérgica que tenía guardada, pero no tuvo ningún efecto. A pesar de haber bebido el té, el dolor de estómago de Juventino no cedía, y lo único que yo esperaba era que amaneciera para llevarlo a la clínica en la ciudad. Pero cuando llegó el día y le insistí en que lo llevaría al médico, el terco como siempre, se negó diciendo que se sentía un poco mejor. «No te preocupes, mujer, estoy mejor, ya no es nada». Pero verlo en ese estado, con esos bultos y la cara tan hinchada, me partía el alma. Al final, tomé la decisión de ir yo misma a la farmacia y ver si el farmacéutico podía darme algo para aliviarlo. De camino a la farmacia me encontré con una amiga y le conté preocupada el estado de mi esposo y lo que había hecho con ese pollo maldito. Al oírme, mi amiga me miró con seriedad y me dijo: «Conozco a Clorinda, la bruja, y te aseguro que ella es capaz de ayudarte si quiere».
Yo misma te llevo a su casa si estás dispuesta. Al principio dudé, pues siempre había sentido un miedo profundo al solo pensar en Clorinda y en lo que hacía. Sin embargo, al ver que Juventino no mejoraba, decidí que no teníamos otra opción. Entonces acepté, y juntas nos dirigimos a ese terreno apartado donde vivía la hechicera. Desde que puse un pie allí, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Estaba asustada, pero sabía que aquella era nuestra única esperanza. Cuando Clorinda se enteró de lo que había pasado, su expresión cambió de inmediato, pues no le gustó nada lo que mi esposo había hecho. La noté inquieta, casi nerviosa, y aún más, en cuanto le conté las palabras que había dicho mi esposo, estalló en furia. O sea que yo compro un pollo, hago un trabajo, y el propio vendedor va y se come el pollo. Repetía enojada, con los ojos brillando de indignación. Pero luego con voz firme y el rostro cargado de preocupación, Clorinda dijo: Tu marido se metió en algo muy serio, no tiene ni idea de las consecuencias. Lo que hizo fue robar una ofrenda, un sacrificio que preparé para los espíritus malignos, y por eso está así, retorciéndose de dolor. No sirve de nada que vaya a la clínica, no servirá de nada ir al hospital, nada de eso va a resolver su situación. Suspiró profundamente y añadió: Solo hay una forma de arreglar esto. Tu marido tiene que llevar otro pollo negro a esa misma encrucijada, debe matarlo con sus propias manos y dejarlo allí. Y si no lo hace lo más pronto posible, en cuestión de días, va a morir. Que le quede claro que con esto no se juega. No perdí ni un segundo, y salí corriendo hacia casa para contarle a Juventino lo que doña Clorinda le había ordenado hacer. Pero aún en ese estado, con el rostro hinchado y las manchas rojas extendiéndose por su cuello, Juventino soltó una carcajada y me respondió: Déjate de tonterías, ya basta. ¿Crees que voy a creer en esas cosas? Mejor vamos al médico, debe ser alguna alergia, algo me causó una reacción, y eso es todo. A pesar de su resistencia, insistí y le pedí que hiciera lo que la hechicera había indicado. Pero no quiso escucharme, y me repitió irritado: ¿No te he dicho que dejes de insistir en esto? Finalmente, terminamos yendo al hospital de la ciudad. Allí, después de examinarlo, el médico miró con extrañeza su condición y le preguntó si había comido algo inusual en los últimos días. Juventino, sin ninguna vergüenza y hasta con una sonrisa burlona, respondió: Sí, doctor, comí un pollo que encontré en medio de un trabajo de brujería. Creo que descompuse el hechizo de alguna brujita. El médico al escucharlo también rió, restando importancia al asunto, y comentó que probablemente el malestar se debía a las bacterias que el pollo pudo haber contraído por haber estado en el suelo, o por los elementos del trabajo de brujería, y claro, por los insectos que no faltan en esos lugares. Al final, el doctor le recetó algunos medicamentos y dijo: Esto es lo que puedo hacer por ti, pero créeme, es todo lo que necesitas para ponerte bien. Regresamos a casa, y aunque él se veía algo más tranquilo, yo seguía insistiendo, y le decía: Juventino, deberías hacer lo que la hechicera dijo. Pero esta vez me miró con enojo y me pidió que no volviera a tocar el tema, pues no quería oír una sola palabra más sobre Clorinda, sobre el pollo negro o sobre hechizos. Sin embargo, esa noche, él la pasó muy mal, ya que no pudo dormir ni un segundo, retorciéndose de dolor y con quejidos cada vez más desesperados. Las manchas en su rostro comenzaron a expandirse cubriendo su piel poco a poco, como si su cuerpo entero estuviera reaccionando violentamente, y yo ya no sabía qué hacer. Al amanecer sintiéndose muy mal, y al no encontrar otra opción, volvimos a la clínica, donde decidieron internarlo. Pasó 3 días bajo tratamiento, tomando medicamentos fuertes, incluso por vía intravenosa, pero nada parecía ayudar. Su dolor de estómago seguía empeorando y cada vez estaba más débil. Pero al tercer día, algo cambió en Juventino. Con una determinación en sus ojos que nunca había visto antes, me miró y dijo: Vámonos de aquí. Voy a hacerlo, voy a matar el pollo negro, y lo llevaré a la encrucijada como dijo la bruja.
En cuanto llegamos a casa, Juventino no perdió tiempo. Agarró al primer pollo negro que encontró y con la mirada decidida lo llevó hasta la encrucijada que no estaba muy lejos del rancho. Yo lo seguí en silencio y aún hoy me estremezco al recordar ese momento. Era un día sofocante, de esos en los que el sol parece calentar hasta las piedras y justo comenzaba a oscurecer. La tarde estaba cayendo, sin viento, tranquila, en un silencio que hacía que cada sonido se sintiera más fuerte. Entonces Juventino cortó el cuello del pollo, y mientras éste se desangraba lo dejó en el mismo lugar de donde había tomado el otro. Aunque parecía que todo estaba normal, de un momento a otro sucedió algo extraño e inquietante. Un viento fuerte y helado comenzó a soplar de repente. Era tan intenso que levantó polvo del camino, llenando el aire con una nube de polvo que apenas nos dejaba ver, pero en cuestión de segundos, el viento se detuvo y todo quedó en calma, como si nada hubiera pasado. Juventino y yo nos miramos aterrados, ambos sabíamos que algo había cambiado en ese momento, pero no quisimos decir nada. Y simplemente tratamos de salir de ese lugar lo más rápido posible. Ya de noche regresamos a casa, y cuando él se acostó a dormir, me quedé a su lado pasándole una toalla húmeda por la piel para aliviar la comezón que lo torturaba. La pasaba por el rostro, el cuello y el resto de su cuerpo. Pero sorprendentemente, esa noche fue diferente, ya que no se quejó de dolor de estómago ni una sola vez. Mientras le pasaba la toalla por el rostro, noté algo increíble: las manchas que había tenido en la piel comenzaban a desaparecer lentamente. Era como si aquel malestar que lo atormentaba se estuviera desvaneciendo ante mis ojos. Además, el pobre se había dormido casi de inmediato sin siquiera haberme dado cuenta. Eso fue algo que me sorprendió, pues fue algo que no había hecho en noches enteras. Juventino, despierta, despierta y mírate en el espejo, le dije, casi temblando de la emoción. Él se levantó aún medio adormilado, y cuando se miró en el espejo, quedó sin palabras. Las manchas habían desaparecido casi por completo, y en menos de una hora, toda aquella alergia que lo atormentaba había desaparecido. Juventino no tuvo más dudas, la hechicera tenía razón. Ese mal que lo había atacado no era una simple alergia ni una reacción a algo comido, era una consecuencia por haberse atrevido a tocar un trabajo de brujería. A partir de ese día, Juventino nunca más se acercó a Clorinda, ni le vendió pollos, ni mucho menos pasó por esa encrucijada. Aunque le tomara más tiempo, prefería dar un rodeo por otro camino y evitar el lugar. Y lo que es más, nunca volvió a tocar un trabajo de brujería que encontrara tirado en el camino. Por mi parte, estoy segura de que si no hubiera hecho lo que la bruja ordenó, hoy estaría viuda. Así que, para aquellos que se burlan de estas cosas, que desafían y hasta deshacen amarres o rituales que encuentran en la calle, les digo que tengan cuidado. Pues están jugando con algo muy serio, y las consecuencias pueden ser terribles. Podrán no creer, pero la brujería y los trabajos de brujería existen. Esta fue mi historia, gracias por leer. Pero antes de que cambies de video, permíteme darte las gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Recuerda que si te gustó y deseas apoyarnos para traer más historias, es simple. Solo debes dejar un comentario y un me gusta en este video, y luego compartirlo en tus redes sociales para que muchas más personas lo escuchen. Esa es la mejor forma en que nos puedes mostrar tu apoyo. Gracias y hasta el próximo video.